Nuestra parada de hoy es en la isla de Lanzarote, pero en vez de hablarte de los lugares de interés como playas, parques naturales, pueblos o ciudades, cosa que haremos muy pronto en otro episodio, en esta ocasión vamos a referirnos exclusivamente a uno de los nombres más importantes de la cultura canaria, César Manrique. Es un artista que ha sabido tocar distintas áreas y su nombre aparece identificado con creaciones muy diferentes que se extienden por varias islas del archipiélago canario, pero también en la península, donde por ejemplo lleva su firma el centro comercial La Vaguada de Madrid. Citamos algunas de sus obras para que te des cuenta de esa diversidad. Los Jameos del Agua, unas cuevas volcánicas naturales en las que hay un auditorio y un restaurante. El Charco de Arrecife, que es una entrada de agua en el mismo centro de la ciudad, precisamente en la que Manrique nació y que forma todo un entorno urbano. Los Miradores del Río, en Lanzarote, y de la Peña, en la Isla del Hierro. La Mareta, casa-palacio ubicada en Costa Teguise, que fue propiedad del rey Hussein I de Jordania. Actualmente es una de las residencias de la familia real española, perteneciente al patrimonio nacional, en la que han pasado sus vacaciones, además de los reyes, varios presidentes del gobierno como Aznar, Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, que la usa habitualmente en verano, y personalidades internacionales como los cancilleres alemanes Helmut Kohl y Schröder, el presidente checo Václav Havel y Mikhail Gorbachev. Siguiendo con las creaciones de Manrique, hay que citar el Jardín de Cactus, que es uno de los más importantes del mundo, Playa Jardín y el lago Martiánez, en la ciudad de Puerto de la Cruz, en Tenerife, los parques marítimos de Ceuta y de Santa Cruz de Tenerife, el restaurante del Parque Natural del Timafalla y hasta un coche para BMW. Pero ¿quién fue este personaje tan omnipresente en Canarias que hasta el aeropuerto de Lanzarote lleva su nombre? Nació en la capital de la isla, en Arrecife, en el año 1919. Intentó estudiar arquitectura, pero finalmente terminó Bellas Artes en Madrid, donde ejerció como profesor y residió entre 1945 y 1964. En los años 50 se introdujo en el arte no figurativo, investigando las cualidades de la materia, que sería un elemento esencial de su obra, siempre bajo la influencia de la naturaleza de su isla de origen, Lanzarote, pasando a formar parte del movimiento informalista. De ahí que sus creaciones tengan el aspecto de un naturalismo no realista nacido de su particular interpretación del entorno que le rodea. Se fue a vivir a Nueva York a mediados de la década de los 60. Allí llegó a exponer varias veces en la Galería Catherine Liviano, dejándose influir por el arte pop y el expresionismo abstracto americano. A su regreso a Lanzarote llevó a cabo diversos proyectos artísticos y paisajísticos que ya citamos anteriormente y que resultaban muy novedosos para el momento, siempre con el objetivo de ensalzar la naturaleza y la belleza de la isla. Como hemos comentado, la obra de Manrique se extiende por varias islas y en diferentes dominios, lugares de ocio, miradores, entornos naturales o edificios. Las creaciones de Manrique abarcan tanto que es difícil encasillarlo en algo en concreto y quizá mejor calificarlo simplemente o sobre todo como un artista. Intentaremos ahora aproximarnos a su figura con nuestro invitado, Alfredo Díaz, que es el responsable del área pedagógica de la Fundación César Manrique en Lanzarote. Buenos días, señor Díaz. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Buenos días. Pues muchas gracias por atendernos, antes de nada. Estamos hablando de César Manrique como una persona que es difícil etiquetarlo en una disciplina concreta y que quizás resulta más adecuado referirse a él como un artista, pero un artista en mayúsculas. No sé si usted está de acuerdo. Sí,
Sí, pues posiblemente es lo que a él más le gustaba. Entre otras razones, como comentabas, es que se trata de un artista absolutamente polifacético, ¿no? Es decir, tiene tantas posibilidades en la arquitectura, como en el diseño, como en la pintura. Entonces, bueno, vamos a utilizar el calificativo este de artista, sí. ¿Qué importancia tuvo o tiene todavía César Manrique para Canarias en todos los ámbitos, desde el artístico hasta el turístico? Vamos a ver, hay una parte muy importante de César Manrique que casi siempre para el turismo pasa como desapercibida, ¿no? Es decir, el artista es un creador de belleza, es decir, una cuestión puramente estética, ¿verdad? Pero es que detrás de estas obras de Manrique se esconde una componente ya no solo educativa, sino creo que también, sin duda alguna, de conciencia social. Es decir, la obra de Manrique, digamos que son huellas indelebles, afortunadamente, que quedan de lo que fue la apuesta por un modelo de desarrollo turístico diferenciado. ¿Diferenciado a qué? Al resto de lo que estaba sucediendo en el país, ¿no? Con un desarrollismo exacerbado, etcétera, que lamentablemente ha continuado. Y en Lanzarote, particularmente, se apuesta en la segunda mitad de la década de los 60 por un modelo de desarrollo turístico que tiene que ver con un principio fundamental: preservar por encima de todo la singularidad del lugar. ¿Esto qué quiere decir? Preservar su patrimonio natural, su patrimonio cultural, y eso traducirlo hacia la modernidad, no quedarte en recuperar lo antiguo y no sé qué, bastante más que todo eso. Por lo tanto, hay una componente ya no solo estética, sino ética. Todo lo que hemos comentado, pues realmente son palabras y descripciones, pero es necesario ver de cerca la obra de Manrique, que además ayuda a comprender la idiosincrasia de Lanzarote, y por eso hay que visitar el Museo de la Fundación. Después entenderemos mejor la obra de Manrique y la propia naturaleza de la isla. ¿Qué es lo que puede ver el visitante en el museo que hay en la Fundación de Taïche? Vamos a ver, sin duda el punto de partida cuando se visita Lanzarote debería ser la Fundación César Manrique, el museo de la Fundación César Manrique, que es la antigua casa del artista, Estaro de Taïche, que es como él la llamaba. Bien, ¿por qué? ¿Cómo se justifica esto? Pues porque en este lugar es donde César Manrique empezó a hacer realidad su utopía, la utopía esa del cambio trascendental que experimentó Lanzarote. Y podemos entender la casa, por lo tanto, como una especie de laboratorio donde el artista fue ensayando todas esas formas, todas esas estructuras, todos esos materiales, y ya no solo eso, sino también un elemento de comunicación directa con los profesionales de aquel entonces que no tenían ningún tipo de formación. Piensa cómo podía ser Lanzarote en la década de los 60, ¿no? Y que él, de alguna forma, aquí les llenó de argumentos para poder interpretar luego lo que se hizo en Jameos del Agua, etcétera, que son obras que se desarrollan casi a la vez. Jameos del Agua, que fue la primera, inaugurada en el 64, y también los ensayos que César Manrique hizo posteriormente en esta casa, ¿no? Fueron intercambiando elementos de un lado y de otro. Por lo tanto, esa visita a Taro de Taïche, que es la antigua residencia del artista y hoy sede de la Fundación, el museo, es una visita que creo obligada para poder entender el pensamiento, la obra y el compromiso del artista César Manrique, sí. Sí, desde luego que animamos a todos los visitantes que vayan a Lanzarote a que no se pierdan esta zona, esta fundación, porque al llegar a Taïche nos van a recibir unas figuras de colores que se mueven impulsadas por ese viento tan propio de Lanzarote y que son como un guiño para que nos detengamos en la puerta de la fundación y nos animemos a entrar. Pero, ¿qué fue lo que impulsó la creación de esta fundación? Esto tiene una componente, otra vez vuelvo a lo que estaba contando antes, ¿no? Ese compromiso ético del artista, ¿no? Él en los años 80 ya atisba que ese modelo de desarrollo turístico responsable estaba cayendo, en fin, en manos de un desarrollismo. Es verdad que empezaba, tampoco podemos exagerarlo, ¿no? Pero él ya se alarmó. De hecho, hay unos comunicados muy duros de Manrique de finales de los 70 y de la primera mitad de los años 80 en los que critica esa perversión del propio modelo, ¿no? Uh-huh. Y desde ese tiempo él está absolutamente vinculado pues a movimientos ecologistas, hablo de los años 80, ¿no? Movimientos ecologistas, etcétera, y de ahí sale el germen de crear una fundación para que defendiera
ya no solo conservar, estudiar, analizar, etcétera, su obra, sino ese compromiso del artista. Es decir, la Fundación, por lo tanto, tiene el reto y el compromiso de seguir defendiendo esos principios que César defendía y que lo hizo tan incómodo para determinados poderes económicos. Esa es la herencia que también tiene la Fundación. Por eso él la crea. Él consigue ponerla en marcha y finalmente, un par de meses después de su inauguración, él tiene el fatal accidente en el que fallece. Desde luego que el edificio es súper llamativo. De nuevo invitamos a que los visitantes de Lanzarote, además de las playas, los paisajes y todo lo bonito que tiene la isla, que vayan a esta fundación porque realmente vale la pena, pero casi preferimos que sea usted, Alfredo, quien nos describa el interior de ese edificio donde está la fundación. ¿Cuáles son sus características tan peculiares? Sí, quizás lo más significativo del edificio es el enclave en el que se encuentra. Es un río de lava de las últimas erupciones del complejo volcánico de Timanfaya, un río de lava que atraviesa la isla por un barranco primigenio, ¿no? Ese río de lava tiene la peculiaridad de que en su trayecto hacia el mar seguramente encontró charcos de agua del lecho propio de un barranco o plantas en mucho contenido en agua, plantas grasas, ¿no? Tuneras, tabaibas, etcétera. Las convierte en vapor al pasar esa masa incandescente y crea burbujas, unas burbujas de lava naturales que van flotando en el río de lava y que en un momento determinado se enfrían, sale el gas y se queda la forma de la burbuja. Esas burbujas a César le apasionaron, pero le apasionaron aún más cuando vio la utilidad que le daban los campesinos de este lugar. Y era que en su interior, socavando, escarbando el fondo de la burbuja hasta encontrar el lecho del barranco, plantaban higueras. Claro, a César eso le llamó muchísimo la atención, le pareció algo tan singular que dice, bueno, si yo lo que defiendo es la singularidad de la isla, voy a construir aquí una casa para que sea el ensayo que voy a hacer en Lanzarote de la defensa de esa singularidad. Y de hecho, ¿cómo traduce esa singularidad primigenia de los campesinos que plantaban higueras? Pues lo convierte en habitaciones de la casa. Y eso es lo que va a ver el visitante. Luego hay una arquitectura encima que es rabiosamente moderna, ¿no? Haciendo guiños a la arquitectura vernácula de Lanzarote, porque él entendía que ahí es donde estaban los conceptos esenciales de la arquitectura, ¿no? A partir de ahí, la casa se convierte en un museo. Obviamente, ¿qué es lo que recoge ese museo? Pues obra pictórica de César Manrique, desde las primeras obras que son absolutamente figurativas, etcétera, a el discurso propio de Manrique, que es el informalismo matérico, ¿no? Que es donde él se mueve. Esos cuadros llenos de texturas, de colores de Lanzarote, de la lava, en definitiva. César Manrique es un pintor de la lava de Lanzarote. Estamos hablando con Alfredo Díaz del área pedagógica de la Fundación César Manrique de Lanzarote. Alfredo, además de este edificio de la Fundación, hay otra casa que es la Casa del Palmeral. ¿Podría contarnos algo sobre este otro edificio de Manrique? Sí, bueno, esto fue una idea que tiene el artista desde los 70 y pensando en su retirada. Él quería un lugar tranquilo, sereno, y consiguió una casa absolutamente en ruinas, una casa campesina de Lanzarote tradicional, que él poco a poco fue acondicionando. Lamentablemente en esa casa solo pudo vivir 4 años porque tuvo el fatal accidente que antes comentaba, ¿verdad? Y es una casa que tiene pues esos gestos, esas formas de la arquitectura vernácula de Lanzarote, pero al mismo tiempo los toques de modernidad que le dio el artista. Es muy interesante y ahí digamos que estamos hablando más, no de, es casa museo obviamente, pero es casa en sentido hogar, ¿verdad? Está el modo de vida que en los últimos años tenía Manrique y fundamentalmente en esa casa, y es lo que hay que ver, está su taller, el último taller que tuvo, donde impresiona ver que hay obras inacabadas. Claro, le pilló el accidente y no pudo acabar esas obras. Entonces eso es un poco conmovedor, ¿no? Me parece que es una visita obligada, fundamentalmente para entrar más en el César Manrique íntimo, ¿no? Sin llegar a situaciones así un poco extravagantes y tal, pero sino simplemente acercarse, porque en eso la Fundación tuvo muchísimo cuidado, ¿no? Que no fuera una exhibición de esta vulgar y ordinaria, ¿no? Sino yo creo que está muy bien recogido lo que allí se expone.
Pues perfecto, Alfredo. Yo creo que solamente nos queda subrayar que Lanzarote es una isla preciosa, que tiene muchísimas cosas que ver, pero lo que da un poco de rabia es que el turista se vaya a quedar solo en una piscina. Aparte de los volcanes, las playas, los paisajes, todo lo bonito que es Lanzarote, por favor, no se queden solo en una piscina y vayan a ver esta Fundación César Manrique, porque es una forma también de conocer la idiosincrasia de Lanzarote. Ahí queda nuestra invitación. Y los Alfredo. que vengan, perdona Ricardo que te interrumpa, Sí. Y los que vienen a Lanzarote, por favor, que piensen eso, que llegan a una isla pequeñita, frágil, delicada, por favor que la cuiden mucho, porque ya somos muchos y queremos seguir disfrutándola, no solo los que vivimos en la isla, sino todos los que nos visitan. Y esto tiene que ser un trabajo colaborativo. Todos tenemos que tener esa conciencia medioambiental, esa conciencia de respeto, porque detrás de nosotros vendrán otros. Ese yo creo que es el gran discurso de César Manrique, cuidar la singularidad, no solo de Lanzarote, de cualquier lugar del planeta. Yo creo que ese es el gran discurso. Por supuesto, y en eso coincidimos porque hacemos muchos vídeos y programas sobre lugares de naturaleza de toda España y es increíble, pero realmente increíble las cosas que se ven del comportamiento a veces de los visitantes, ¿no? No solo latas, botellas, etcétera, sino música a toda voz en lugares que requieren silencio. Bueno, la verdad es que se podía hacer solo un programa de las atrocidades que los turistas, o el turismo de masa, mejor dicho, a veces protagoniza en determinados lugares. Así que cuidar también. Pues es muy favor. necesario, es muy necesario lo que estás diciendo, y trabajos como los que hacen ustedes a través de distintos canales me parecen fundamentales en esa toma de conciencia y de responsabilidad sobre el espacio que vamos a usar. Detrás de nosotros vienen otros, por favor. Sí, totalmente de acuerdo. Además, que se van a encontrar los visitantes con un entorno, toda la isla en general, que está cuidadísimo, las carreteras, los lugares que se visitan. Es que da gusto viajar a visitar Lanzarote y ver lo cuidadísima que está toda la isla, o sea que por lo menos vamos a dejarla como está. ¿Verdad, Alfredo? Exacto. Bueno, pues Alfredo, muchísimas gracias por su amabilidad, y aquí queda la invitación para que nuestros oyentes vayan a la Fundación y se empapen de la personalidad de este artista canario. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a usted y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Gracias. Una de las obras más curiosas y quizá más desconocidas fue la decoración en 1990 de un automóvil BMW de la serie 7 dentro de una colección denominada Art Car de la marca alemana. Basándose en el concepto de velocidad, lo pintó en estilo abstracto con motivos que representan una mariposa, una libélula y un pájaro. Este vehículo está expuesto en el Museo BMW de Múnich junto a los decorados por otros artistas, entre ellos Andy Warhol. Su trayectoria artística ha sido ampliamente reconocida, lo que le ha valido recibir, entre otras distinciones, el premio Mongehaus de Arte y Medio Ambiente de Goslar en Alemania, el laureado neerlandés de DAEOT, el Europa Nostra, el Canarias de Bellas Artes, el Mundial de Ecología y Turismo, la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, la Orden Andrés Bello de Venezuela y el Free Schumacher en Hamburgo. Es además hijo adoptivo de Tías en Lanzarote, de Las Palmas y de Gran Canaria, hijo predilecto de Lanzarote y de Arrecife. Y en su recuerdo, el aeropuerto de la isla lleva su nombre, por lo que es la primera conexión con Manrique que tiene el turista nada más llegar a Lanzarote. En otro episodio te hablaremos más concretamente de los lugares a visitar en esta bonita isla canaria, entre ellos los que hemos mencionado como obras de Manrique. Si por el momento no te es posible visitar las preciosas Islas Canarias, mira a tu alrededor, porque viajar no es necesariamente irse muy lejos, es solo querer descubrir lo que nos rodea. En todo caso, no dejes de soñar con viajar y que muy pronto puedas hacer realidad ese sueño.